Bienvenidos a su programa Leamos por un cambio radical. Hoy tenemos como invitado al doctor Prem, que es una persona que, aparte de ser doctor, evidentemente, también tiene muchas otras partes muy interesantes de las que podemos hablar hoy. No sé si se podría introducir. ¿Cómo ¿Podrías estás? introducir? Qué gusto saludarte. Es un gusto, la verdad. Es un gusto Ya verte. tenía, Y tenía ganas de qué bueno realmente encontrar jóvenes como tú, Ujú. emprendedores en todo lo que valga el pleonasmo, en todo lo que emprendan, Ujú. en todo lo que inicien, en todo lo que hagan, porque te lleva a otro nivel y eres un paradigma, eres un modelo para muchos jóvenes que tal vez no se atreven. Ujú. O sea, de hecho eres valiente. Bueno, no Y sé si te felicito. Qué bueno. Muchas gracias. Entonces, yo tengo muchas dudas, porque Ah, pues, es algo muy interesante. Sobre todo, tengo la duda de, porque yo me he guiado mucho por la lectura, de hecho, por eso es un ¿te programa de gusta lectura, leer? me gusta leer, Ah, y yo creo mucho en la lectura como algo útil, mm, no tanto por, digamos, por aprender, que también, claro. sino también porque te ayuda a pensar de otra forma. Ujú. Uno mira otra perspectiva, digamos, leo el libro de un autor que lleva 20 años haciendo tal cosa, y te puede dar toda la perspectiva así, Ujú. y te da una forma de pensar diferente. Ujú. Entonces, así uno va viendo formas de pensar diferentes. Cuando hablas de pensar, cuando hablas de pensamiento, Ujú. nos lleva a otras dimensiones, a otras Ujú. latitudes. Ok, El hombre trasciende. sí. Sin embargo, Albert Einstein dijo hace muchos años que la velocidad de la luz es lo más rápido que existe. Ujú. Pero yo voy mucho más allá de su teoría. Ujú. El pensamiento del ser humano es más rápido que la velocidad de la luz. Ujú. ¿Tú sabes cuál es el planeta más lejano de la Tierra? Y Neptuno. Neptuno, sí. Ok, 4.300.000 Bueno, del sistema solar. kilómetros de distancia. Ujú. ¿Cuántos años luz te llevaría para llegar a Neptuno? Bueno, no sé si ¿Cuántos años? luz. Un montón de años. Ujú. Ok, no entremos en detalles matemáticos, Ujú. pero te llevaría muchos años luz. Ujú. Entonces, si la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, Ujú. entonces, ¿cuántos minutos o cuántas horas te llevaría a llegar a Neptuno? Ujú. Sin embargo, en este momento te invito para que viajemos a Neptuno. Estamos en Neptuno. Ujú. Estamos sentados sobre una roca en Neptuno Ujú. en fracción de segundos. Ya O sea no que tu piensas pensamiento es distancias. mucho más rápido que la Claro. velocidad de la luz, ¿correcto? Ujú. Por lo que hablabas del pensamiento. Entonces, hay miles de libros que han sido escritos a través del tiempo, Sí. pero ningún libro te lleva más allá de 500 años de la historia, porque ya no existen. Ujú. Lo demás puede ser teoría, puede ser hipótesis. Pero los libros contemporáneos te llevan a ciertas historias Ujú. que tal vez son verídicas o que tal vez son ficticias, Ujú. pero te llevan a tener un concepto de lo que pudo haber sido, de lo que es, de lo que era o de lo que va a ser. Ujú. Entonces, cuando tú hablas de lectura, en Guatemala no existe una cultura de lectura. No. El problema es que los padres no se ocupan, y no voy a presumir, pero a mí me crearon una cultura de lectura desde los 3 años. Yo aprendí a leer en mi casa a los 3 años, aprendí a leer y a escribir, y mis padres plasmaron en mí principios que me han servido toda la vida. Entonces me obligaban a leer un libro por semana. Eran 52 libros Por año. por semana. No, Era por año, sí. O sea, era un libro por semana, 52 libros al año. Entonces, ¿te imaginas en cuántos años tú sigues leyendo libros? Porque hay gente que tiene sus bibliotecas y nunca han leído un libro, Claro. solo los compran por la portada, por el título, pero Claro. jamás leen el libro. Ujú. Lo empiezan, leen el prólogo y tal vez el epílogo, pero no leen el contenido del libro. Claro. Hay libros que valen la pena, como hay libros que no valen la pena. Pero Sí. tú hablabas del pensamiento y hablabas de la lectura. Ujú. Por eso te complementé algo de lo que estabas tratando. Claro, yo específicamente me refiero, ok, digamos, por ejemplo, un libro, no sé, por poner una idea, un libro de negocios. De Y es negocios. un señor que lleva 40 años y tiene 10 empresas y es súper exitoso. Ajá. Tiene cierta perspectiva sobre la vida, no Ajá. solo sobre negocios, sino Ujú. sobre la vida. Claro. Porque al final te termina permeando a tu forma de pensar. Sí. Y eso se puede también con otra persona que, digamos, vivió una vida muy trágica. También tiene otra forma de pensar. Así es. Yo lo que pienso como mayor beneficio de la lectura es poder meterte en la forma de pensar de cada una de esas personas Ujú. para formar como ver la realidad más clara. Hay algo, y muchos de los libros son biografías. Sí, Hay muchas novelas basadas en la vida real, claro. como hay películas basadas en la vida real. Sí. Entonces, muchos cantantes interpretan una melodía, no cantan una canción porque es pleonasmo,
sino interpretan una canción, pero no sienten el sentido del compositor. Claro. Entonces tú te metes en la vida del compositor. Exacto. Para poder hacer sentir al que te esté escuchando lo que expresa esa canción. Y un libro es igual. Un libro es parecido. Entonces tú tienes una biografía, por ejemplo, cualquier biografía. Benjamin Franklin, por ponerlo. Sí, la biografía de Benjamin Franklin. Entonces miras cada paso de la vida de él. Claro. Y tal vez te vas a comparar en alguna etapa de tu vida con algunas similitudes, no con todas. Porque él tiene lo que tú no tienes, pero tú tienes lo que él no tiene. Y juntos complementamos la historia real de la humanidad. Claro. Cada ser humano es diferente. Es por eso ver otras perspectivas, es complementarte con las formas de otras personas. Ahora, mi duda no iba tan por ese lado, porque o sea, eso para mí lo tengo muy claro. Ahora, como yo me he ido sobre todo por lectura y no tanto por otros ámbitos, me genera la duda si, por ejemplo, hay otros ámbitos, ya que tu crianza ha sido bastante distinta, digamos. ¿Cómo así? Ok, por ejemplo, digamos, aprender mandarín, por poner un ejemplo, ¿te ayuda a pensar de forma distinta o solo es un conocimiento per se? Cuando hablas varios idiomas, por ejemplo, si tú hablas inglés, por ejemplo, que es un idioma que casi en todos los países se promueve, entonces tú no piensas en español. Claro que sí. Porque si piensas en español lo vas a hablar mal, porque el inglés es de derecha a izquierda. Por ejemplo, left hand, izquierda mano. ¿Ok? No dices mano izquierda, left hand. Pero si tú piensas en español te vas a confundir y no lo vas a entender. Hand, left, claro. Entonces, cuando tú hablas inglés, dice, well, I want to be there because this is my subject. Yo quiero pensar así porque este es mi motivo, este es mi tema. Pero si tú piensas en español, vas a pensar 3 veces qué vas a decir. El francés, por ejemplo, es también, que viene de la lengua latina, pero es un idioma mucho más dulce y se asemeja mucho al español. Ahora, el hebreo es al revés, se escribe de derecha a izquierda. Entonces tiene nada más 22 consonantes, pero no tiene vocales. Entonces, cuando tú unes las consonantes, se forman las vocales cuando lo pronuncias. ¿Ok? Entonces, cuando tú hablas cualquier idioma, te va a llevar, por ejemplo, las personas deberían de aprender por lo menos a decir gracias en todos los idiomas. Entonces, tú vas a Grecia y Afganistán, vas a Francia y merci beaucoup. Vas a Inglaterra y dices thank you so much. Vas a Alemania, dankeschön. Y te lo vas llevando con solo dar gracias. Y te vas a la China, hablas el mandarín, por ejemplo, dices sheshe, quiere decir gracias. Pero tienes que entender el concepto de lo que estás diciendo porque estás diciendo gracias. Claro. Te trataron mal y dices gracias, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo aprendí en inglés fueron las malas palabras, cuates chistosos, mala onda. Y vas a ir allá a McDonald's y vas a pedir un batido de fresa, pero me lo decían en otra forma con malas palabras. Entonces, cuando yo llegaba inocentemente, decía, deme tal cosa, y se me quedaba bien decir, ¿qué está pidiendo? Me explico. Entonces, tienes que tener la conciencia de lo que estás aprendiendo, porque el idioma no es para estudiarlo, es para aprenderlo. Claro. Cuando tú lees un libro, no solamente lo lees, por ejemplo, la Biblia. La Biblia no es un libro para leerlo, es para estudiarlo. Y cuando lo has estudiado, lo vives porque es el principio que te va a llevar a trascender y te va a llevar a otras latitudes. Y la Biblia es el libro más vendido y que está en todos los idiomas. Entonces te da una perspectiva muy diferente de los conceptos que tiene la Biblia, porque la Biblia en sus 31.102 versículos te habla exclusivamente de principios. Y no importa en qué nación estés, en qué país estés, en qué república estés, en qué lugar estés, te va a decir siempre exactamente lo mismo. Los libros no. Entonces tú puedes meter a 66 escritores y les dice, bueno, escriban sobre el amor. Y entonces tienes tus 66 personas hablando sobre el amor y te dan diferentes conceptos y cada uno tiene que escribir una página y cada uno escribe una página. Cuando juntas los 66 libros de los que escriben sobre el amor, ninguno concuerda. Porque tienen pensamientos diferentes. Sin embargo, y vuelvo al libro más antiguo, la Biblia, hablan del amor 66 escritores y cada uno concuerda con lo que se habló del amor, por ejemplo. Entonces es un libro para estudiarlo y cuando lo estudias
te sirve para trascender y para ir a otras latitudes. Mientras que muchos leen un libro, sí, leí El viejo y el mar, leí El general no tiene quien le escriba, y lees diferentes libros que a los 3 meses te olvidaste que fue lo que leíste. Claro, pero es que, para interrumpir, porque eso me parece que, o sea, no sé si yo creo en eso. Yo creo que un libro no es para memorizarlo, no es para Pudieras saberlo. memorizarlo, depende de tu desarrollo cognitivo. Claro, y de tus técnicas para poder hacerlo. Así pero, digamos de que leer un libro, por ejemplo, bueno, justo el coronel no tiene que le escriba, no lo he leído, pero El viejo y el mar. Digamos de que no es solo por saber que existe y por saberte la historia. Es por meterte en la historia. Es por ser un personaje de la historia. Ajá. Y eso te da una perspectiva distinta. Totalmente. Y te cambia la mente, te cambia físicamente la mente. Puede que uno no se acuerde después de la historia, pues ni idea. Y te cambia intelectualmente. Te cambia intelectualmente. Te lleva a otro nivel. Entonces, ese es yo creo que el punto. Ir un poco subiendo de nivel. El problema, vuelvo nuevamente al principio, que no hay una cultura de lectura. Sí. Entonces, cuando hay una cultura de lectura, entonces tú trasciendes. Sí. Porque cada libro que compras, cada libro que obtienes... Bueno, que lees, porque es diferente. Claro, lo estudias. Sí. No nada más lo miras. Sí. Es como un periódico. Un periódico, tú lees las noticias, las lees, sí. pero no las estudias. Pero hay noticias que te llaman la atención y entonces haces un análisis, ya vamos al periodismo, haces un análisis sobre lo que estás leyendo, lo que estás estudiando y para poderlo platicar en cualquier ámbito, porque una persona que lee puede platicar con cualquier persona, claro, porque tu nivel conceptual crece. Sí. Entonces puedo hablar yo con cualquier personaje, con cualquier político, con cualquier empresario, con cualquier persona, y nos vamos a entender, aunque él no me entienda, aunque yo no lo entienda o no me entienda, pero vamos a tener un concepto real donde llegamos a un punto de convergencia, sí, donde nos vamos a comprender, aunque no nos entendamos. Es por eso que la lectura es tan útil, siento yo. Pero por eso iba mi pregunta del lado de los idiomas, porque, digamos, sí es importante desde una perspectiva de, pues, digamos, hay algo que se me ocurrió para explicar un poco el de que no hay que aprenderlo en español y luego en inglés, sino de que hay que aprenderlo como cosa. Digamos de que esto no es mesa y luego table. Esto tiene que ser table. No, this is desk. Bueno, lo mismo. Escritorio. Bueno, a ver, pero para mí es una mesa, ¿no? Sí, claro. Sí, lo puedes usar como mesa, puedes comer y toda la nota, okay, pero lo puedes usar para escribir. Ok, digamos, claro, phone. Sí, así es. El punto es no enlazarlo como, ok, teléfono es phone. No, eso es incorrecto, porque no lo puedes enlazar al español. Lo que se tiene que hacer es phone, es eso. Eso es phone. Y también es teléfono. Digamos, el concepto de la cosa. Porque aquí, tiene la parte receptiva y la parte que transmite. Claro. Ajá. Entonces, igual el ser humano. Sí. Tus ojos perciben, tus oídos perciben, pero tu boca expresa. Entonces todos los inventos, todos los descubrimientos que ha hecho el hombre se basa en animales o en seres humanos. Tienes el caso, por ejemplo, del colibrí. Entonces el principio del helicóptero, porque es la misma mecánica, el mismo funcionamiento, y puede pararse en medio área. Por ejemplo, el murciélago es el principio del radar. El submarino es el principio de un pescado, de un pez. Entonces miras tú cada cosa que miras sobre la faz de la tierra y en los mares, que hay animales que desconocemos todavía, pero que tienen un principio. Entonces el hombre se cree la superpotencia cuando dice inventé. No, el hombre no inventa nada. El hombre descubre lo que Dios inventó. Ok. Bueno, es una interpretación de la realidad, me gusta ver. Así es. Digamos de que uno ve el pescado, o digamos una bacteria, que por ejemplo había visto, no recuerdo si es una bacteria, una ameba o algo así, sí, que tenía un motorcito. Entonces se veía en el líquido cómo se movía, así. Y que la eficiencia energética de ese motor era muchísimo mejor que la de un motor nuestro. Por supuesto, claro. Entonces, es de ahí donde sacamos ideas. Es perfecto. Es perfecto, no tiene fallas. Claro. Porque el hombre no la inventó. Sí. No sé, o sea, es como el ser humano, es la computadora. Mira, ahora hay inteligencia artificial. Claro. ¿Por qué? Porque la inteligencia natural ha ido disminuyendo. El coeficiente intelectual de las personas ha ido disminuyendo y le ha ido ganando la inteligencia artificial.
entonces me convierto en Aragán. Pero regresemos 20 años en el tiempo. Sí. Entonces empiezan los teléfonos y los niños de tu edad, cuando eras chiquito, ¿ok? Cuando tenías 5 años, entonces han pasado, tienes 17, ¿no? 17. Vale, pero cuando tenías 5 años te dieron un teléfono y o con el iPad y estabas todo el tiempo. Entonces ese fue tu maestro personal. Ahora, depende de lo que viste y lo que dejaron tus padres que vieran, Claro. te llevó a otro nivel o te llevó a embrutecerte. Una de dos. Entonces yo ya no dependo de mi coeficiente intelectual, sino dependo de una calculadora, dependo de una computadora. Y no estoy diciendo que es malo. Claro, pero es cómo lo usas. Perder la mente. Ese Claro. es el problema. Así Hay digamos de que yo creo que la gente no entiende realmente lo capaz que sería el humano si de verdad se usa bien todo el crecimiento. Porque la parte de primeros 20 años, pongamos, es tan crucial. Hay seguramente lo conoces, pero es Laszlo Polgar, que él hablaba de, pues, él era un tipo que tenía 3 hijas y dijo: yo a cualquier niño que sea sano lo vuelvo genio, bajo su sistema, que en realidad nada más es controlar qué recibe de estímulos desde pequeño. Los códigos. ¿Cómo así códigos? Los códigos, o sea, los códigos que te estimulan la percepción o la transmisión. Sí. Entonces, digamos, claro. Laszlo Polgar hubiera detestado los teléfonos, porque es quitarle realmente todo el control de estímulos que puede tener un padre para que pues el hijo salga bien. Lo que sucede es que la droga enchufada, claro, televisión puede ser una droga enchufada, sí, donde yo pongo a mi hijo de 3, 4, 5 años a ver la televisión todo el día, pero no superviso qué está viendo. Igual en internet, pornografía y toda la nota. O sea, el teléfono puede ser una bendición o puede ser una maldición. Claro. Depende del uso que tú le das. ¿Correcto? Por ejemplo, la policía puede ser una bendición para Guatemala como puede ser una maldición. Claro. Porque el policía se hace en la casa, pero el ladrón también. Entonces hay policías muy honorables, como también hay policías que no son honorables. Entonces te topas con un policía que no es honorable, vas a tener problemas. Sí. Pero cuando te topas con un honorable, te va a poner en tu lugar porque tú cometiste una infracción. Sí. Entonces los niños cometen infracciones, pero el papá se las pasa por alto. Y el niño crece creyendo que todo lo que hizo y no lo corrigieron es lo correcto. Entonces miras una ciudadanía incorrecta, corrupta, que no está haciendo absolutamente nada porque el niño fue mal enseñado. Claro, no sé, es que esas partes son tan cruciales que luego queda como paradigmas y mentales dentro de cada modelos persona, nada más. Como modelos mentales. Entonces luego ya es muy complicado sacárselo. Es muy complicado sacar esa noción de que porque el que ya importa fuiste soy deformado o fuiste formado. Sí. Ahora, ¿quién es el que forma al niño en la casa? Los padres. La mamá. Porque la mamá es la que se mantiene con él. Es la que está 15 horas, 16 horas con el niño. Ella lo corrige o lo consiente y el papá llega de turista en la noche. Ya llega a las 7 de la noche, llega a comer. ¿Qué tal, mi muchachita linda? Y él no se dio cuenta de lo que hizo el niño y lo que la mamá estuvo padeciendo o haciendo o con el amante o haciendo lo que le daba la gana y el niño no está siendo educado. Luego por eso la escuela no es para educar. Hay un ministerio de educación, está malo el nombre. Es un ministerio didáctico para enseñarle al niño toda la instrucción didáctica, no para educarlo. Yo a mi niño, a mi hijo lo educo yo. Yo no mando a mis soldados a entrenarse a Cuba o a Venezuela, porque cuando regresan se me van a voltear. Yo entreno a mis soldados en mi territorio. Claro. A mis hijos los enseño en mi casa, no el vecino. Pero como el vecino tiene carro, el vecino tiene mejores recursos que yo, entonces con el vecino que vaya porque yo no le puedo comprar un juguete, pero a aquel se lo va a prestar. Es un error. Es un error. ¿Por qué? Le estás cediendo tu espacio. Poder de... No, tu territorio. Claro. Claro. Ahora, el problema que se da por lo que estás diciendo y me lleva a recordar algo que siempre he dicho sobre la población a nivel mundial. El 45% de la población es ignorante. 45%. ¿No es un poco bajo? No, espérame, voy por ahí. 45% de la población es ignorante, pero puede dejar de ser ignorante cuando aprende, cuando le enseña. Sí. Entonces, y el otro 45% de la población son insensatos, no le atinan. Claro. Andan vendiendo paletitas. No estoy en contra de la gente que vende paletas ni nada, no me malinterprete, pero no tuvieron la oportunidad de aprender porque no les dio el cerebro, no les dio el coeficiente intelectual. Entonces hacen nada más lo que pueden hacer.
venden paletitas o piden limosnas, 45%. Y por eso hay naciones, países pobres. Y el 10% de la población es el sector inteligente. ¿En qué sector se ubica usted? Y en ese 10%, solo el 5% maneja el poder adquisitivo de toda una nación. Entonces, estamos hablando de un 90%, el gobierno o los padres no se preocuparon de enseñarles para llevarlos a otro nivel. Porque hay escuelas, pero con un pensum malo. No, y ¿Tú también estudiaste profesores. primaria? Yo soy primaria. Ok. ¿Cuántos cursos recibiste de primero a sexto año? ¿Te acuerdas? No, son como ¿Más o menos? 30. No, son 60. Ok. 60 cursos. Y de primero bachillerato a quinto bachillerato, ¿cuántos cursos? Esos son otros 60. Otros 60. Van 120. Y cuando entras a la universidad, te dan otros 60 cursos. Son 180 cursos. De esos 180 cursos, André, te pregunto, ¿cuántos te sirven? Ya en la profesión, ya en la praxis. Hay que ver que para mí eso es una ¿De qué te vas a graduar? No, pero es que eso no... O sea, yo ciencias y letras, pero eso no... ¿Qué vas a estudiar? Ciencias y letras, o sea, eso tengo ahora. No ¿Ciencias creo que qué? y letras. Ciencias y letras. Ok. ¿Cuántas, cuando te gradúes de licenciado o de doctor en ciencias y letras, sí, cuántos de esos cursos te van a servir? Es que, ok, ahí me parece, yo tengo mucho debate con eso. Pero no debatamos, simplemente dame pero, una cifra y después entramos al debate. No, es que me refiero, yo creo que si bien no voy a usar funciones trigonométricas, Ajá. te sirve como concepto mental. Claro. Entonces todo yo el lo cuento conocimiento como es bueno. útil, claro. Yo puedo recibir 1000 clases y me van a servir Todas. si me acuerdo y las pongo en práctica. No pero necesariamente. en la práctica, cuando alguien se gradúa, un ingeniero Sí. no va a usar más de 7 materias de todo lo que aprendió. Claro. Un médico tampoco, un abogado tampoco. Pero es que es la hiperespecialización la forma correcta, yo creo que no. Ajá. Yo creo que, digamos, ahora este niño va a ser doctor, enseñémosle todas las perspectivas de ser doctor, los 60 cursos que reciba aquí va a ser... Pero no te los dan. Claro, no se los dan, pero me refiero, hagamos eso. Ahora va a ser el doctor perfecto. Le vamos a enseñar todas las formas de todo. Le vamos a enseñar todos los libros, todo sobre ser doctor. Eso va a ser menos eficiente, en mi opinión. O sea, no que lo que tenemos ahora, pero que la forma distinta. Hay un libro que se llama Range, que es sobre... ¿por qué los generalistas ganan en un mundo de especialistas? Son las herramientas de la especialización de que estás hablando. Range. Sí. No, creo que sí. No recuerdo. Me acuerdo que era White Specialist. Sí. Entonces, en el libro habla, por ejemplo, de cómo los premios Nobel tienen mucha más probabilidad de tener otros intereses aparte. Digamos que es un premio Nobel de física, pero al mismo tiempo le gusta mucho el teatro y le gusta actuar. Y al mismo tiempo le gusta la música. Y al mismo tiempo le gusta cocinar. Y muchas cosas. Es más probable, a más cerca de un Nobel, más intereses variados tienen. Porque te ayuda a pensar de forma distinta. No todo es especialización. No voy a debatir, pero un premio Nobel sigue siendo tan humano como tú y yo. Claro. Suda, llora. No, pero tiene logros específicos. Ok. Sin embargo, su coeficiente intelectual es superior al de cualquier persona que no estudió. Tal vez, no necesariamente, pero tal vez. Pero para que tu coeficiente intelectual crezca, tienes que estudiar. De nada te sirve tener un cerebro si al cerebro no le metes información que a ti te va a servir. Que procesar. Claro. Al final entonces procesas toda esa información y te retiene lo que le va a servir en su profesión, en su carrera o su premio Nobel. Por ejemplo, un premio Nobel de física. Entonces te metes a un examen, mandas todo tu récord, mandas todos tus estudios, tus experimentos, los mandas a Suecia, donde es la sede de los premios Nobel. Y entonces ellos hacen un análisis, pero te preguntan cada cosa personal. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Qué religión tienes? ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Qué estudiaste? Todo. Y sobre ese análisis ellos dicen, este no conviene, este sí conviene, este no conviene, este no conviene. Ya, bueno, es una herramienta política. Es una herramienta política, sin embargo se ha vuelto política desde que Alfredo Nobel decidió dar los premios Nobel y te dan 10 millones de coronas de premio, que son como unos $960,000, que te sirven para tu gasolina semanal, ¿correcto? Pero un premio Nobel o alguien que esté estudiando sexto de primaria tiene las mismas características con menores posibilidades, porque el de sexto de primaria no ha llegado al conocimiento académico que tiene
que ya experimentó, que ya vivió. Hay que ver, es lo que estás a diciendo. mí me gusta verlo como que el Q puro, es procesamiento mental. Ujú. Y Sí. ya. Es entrenable, pero en general la mayoría es genético. Ujú. Pero es entrenable. De ahí el conocimiento general son como burbujas. Puede ser Generales. genético, pero si no lo desarrollas ahí. Claro, ahí se queda. O sea, Es como tú ambas tienes tienen los que- genes de tienen tu que venir. papá, Sí. que pareces a tu papá. Ujú. Pero si no tienes hijos, aquí quedó. Sí. Aquí quedó. Ay, mis nietos hubieran parecido a mí. Sí, pero no tuvo hijos. Fuiste un Marce mental. Sí. Bueno, ¿Correcto? No sí. hubo herencia. Claro. Pero cuando Y tú esa ya es la tienes tus información la que hijos, importa. aunque tu esposa no se parezca a ti, se parece más a King Kong, Ujú. pero va a sacar tus genes. Ujú. Y todos los hijos van a ser bonitos. ¿Correcto? Ujú. Pero algunos salen feos. Ujú. Y no hay gente fea. El problema son los genes. Y uno no acepta que uno es bonito ni que uno es feo. Que la gente diga lo que tenga que decir, pero tú te vas desarrollando en la sociedad conforme la gente te va tratando. Claro. Si tú no estás definido, si tú no tienes el carácter, la gente te maneja. La Sí. gente te manipula y te dicen, haga esto, haga lo otro. Y uno dice, bueno, si para no quedar mal y para no ofender, mejor me cae. No, no, que se ofenda. Si a esa persona que te está diciendo que hagas esto, no se ofende por decírtelo, entonces puedes pararle en serio y decir, no, yo soy de ojos azules. Yo me llamo André, yo tengo el pelo rubio. No, tú tienes el pelo negro. No, yo lo tengo rubio. Ahora, es lo que tú crees, Ujú. lo que te va a llevar a otra dimensión, Sí. te va a llevar a transicionar y te va a llevar a otro nivel de vida. A trascender. Así es. Sí, yo creo que es que ese es el punto, ese es subir niveles para mí, eso es subir Ujú. niveles de Todos escala. niveles en la vida. Todos niveles en la Claro. vida. Te puedes Entonces- quedar aquí, ¿va? Entonces, el punto es subir de niveles y poder entender que tus pensamientos de abajo son absurdos. Ujú. Ese miedo a no encajar, por ejemplo, es un nivel muy bajo. Es un nivel Pero, que hay que pero sacar. ¿por qué se da eso, André? ¿Por qué ese Bueno, nivel es bajo? natural. ¿Pero por qué? Porque ¿Por si- falta de qué? A ver, hasta cierto punto Es falta de carácter. es falta de carácter, pero nace Falta por de una identidad. cosa natural humana. Claro. El miedo al rechazo es me sacan de la tribu, me Dios, muero de Dios hambre. te hizo perfecto, Sí. te hizo su imagen y semejanza. Ujú. Entonces yo soy el más guapo, yo soy el más inteligente, soy el mejor de todos. Entonces Dios te enseña a ser cabeza y no cola. Entonces cuando yo creo que eres cola, yo te puedo decir a ti lo que a mí me dé la gana y aguántate. Y hazme caso, porque si no me haces caso, tú ya no somos amigos. Ujú. Ok, no, yo tengo que respetar tu libre albedrío y tengo que respetar tu frontera porque tú tienes lo que yo no tengo, aunque tengas 17 años, pero yo tengo lo que tú no tienes. Ujú. Y juntos somos una sociedad exitosa, triunfante, porque yo estoy apoyándome en todo lo que tú tienes y tú te estás apoyando en todo lo que yo tengo, Ujú. pero no me apoyo en lo que no tienes, Ujú. porque entonces ni tú ni yo vamos a ningún lado. ¿Correcto? Claro. Ujú. Entonces. Pero por qué eso bonito es- platicar contigo. es que es, digamos de que el punto es enfocarse, yo lo miro como patrones mentales, así me gusta Ujú. verlo. Entonces hay patrones mentales y cada persona está adaptado, sus patrones, Tu a conocimiento. ciertas cosas. No conocimiento, necesariamente, es forma Pero de cuando procesar dices- información. Pero sí, pero patrón mental, Patrón mental le es- vas metiendo información, conocimiento, Sí, conocimiento. pero es tu forma de procesar información. Claro, por supuesto. Ok, entonces, cada persona tiene formas distintas de eso. Eso viene genético De y expresión. algo de... No de expresión, de Por eso hay creación. tantos idiomas, pero que dicen lo mismo. Claro, entonces son patrones mentales distintos. Claro. A eso me refiero. Lo que hablabas de Entonces, mandarín. Lo que hablaba el Entonces, mandarín. gracias, Poder pensar gracias en otra cualquier- forma de claro. patrón mental. Entonces, el punto es que uno tiene que enfocarse en sus patrones mentales, entender en qué sirve, entender en qué no sirve, entender este sirve para esto que me falta y unirse para Pero- crear algo más pero grande. ¿cuántas personas piensan eso? Muy pocas. El 10% de la población. Ujú. El 45% de la población ni siquiera piensa en eso. El otro 45% lo ignora. Ujú. Y solo el 10% hace un análisis. Estoy aquí. Actualmente tengo 10,000 quetzales en mi cuenta, son mis ahorros. Quiero vivir de esos 10,000 quetzales, me van a servir únicamente para un mes, si no tengo trabajo y no tengo ingresos. Entonces yo tengo que convertir estos 10,000 quetzales en 100,000. Ujú. Pero ¿cómo? Voy a robar, voy a ser corrupto, voy a hacer cosas incorrectas porque trabajo en el Estado. Tengo un coeficiente intelectual mejor que el de muchos. Entonces tú trasciendes económica, espiritual y físicamente a otro nivel. Pero Claro. cuando eres pensante. Ujú. Pero si no tienes ese conocimiento,
te vas a quedar estancado, vas a ser maceta toda la vida. Hay un libro que se llama El hombre mediocre, que Ujú. es de José Ingeniero, ¿sabes? Ujú. Que él al inicio habla de todos, en general los niños nacen con una especie de flama, Ujú. que es una ambición, una necesidad de mejorar y de Claro. aprender y de curiosidad. Claro. Y en la mayoría de gente se apaga. Ujú. Y cuando se apaga no se vuelve a encender. Y eso le llama el hombre mediocre. Ujú. Es esta gente que ya vive por vivir. Lo que se habla, Pero el 45%. claro, por eso lo Claro, menciono. los tontos. Los que mantienen, lo más importante es mantener esa flama viva, dice Ujú. dice Ahora, te el pregunto, autor. ¿cómo la mantienes viva? Supongo que aprendiendo. Bueno, Estudiando. Claro. Estudiando. Porque no hay otra forma de trascender si tú no estudias. Si no Y agregas. estudias para aprender. Sí. Le agregas a tu coeficiente intelectual información en Claro. esa data que tal vez está dormida, pero que la despierta toda la información. Es igual que una computadora. Sí. Tú tienes una supercomputadora, pero nunca la usas. Entonces, ¿de qué te sirve tener una computadora? No, y aparte el humano se atrofia si no se usa. Claro, claro, así es como Es, todas las es cosas se oxidan. necesario ir, siempre estar en un punto de incomodidad al pensar. Es Así una es. cosa. Porque es esa incomodidad, es ese dolor. Había visto una cosa muy interesante justo en el mismo libro de Range, que era que en una universidad tenían varios profesores de contabilidad. Entonces, digamos, agarraron a dos profesores, uno lo odiaban a sus alumnos y el otro lo amaban. Entonces, lo que hicieron fue que revisar a los 5 años después qué tanto habían aprendido los alumnos de cada uno de los profesores. A uno Claro. lo odiaban, a uno lo amaban. Sorprendentemente, el que más odiaban es el con el que más aprendieron, Ujú. porque es el dolor lo que te lleva a aprender. La confrontación. La confrontación. Ahora, el problema está en que yo no puedo aceptar que él Claro. sepa más que yo, Sí. que él sea mejor que yo. Sí. ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir mi familia? Ujú. Va a decir que soy tonto. No, 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 no. Simplemente ignoras toda la información que tú Claro. tienes. Entonces yo me voy a frotar contigo para aprender de ti. Sí. Entonces yo no tengo los recursos económicos que tú tienes, Ujú. pero me voy a pegar contigo a frotarme para aprender cómo hiciste los Claro. recursos ¿Cómo se desarrolla? y que me conectes y que me lleves a otro nivel. Pero mi orgullo y mi coeficiente intelectual es tan mínimo, por no decir tonto, Ujú. que no me interesa. Yo me conformo con lo que tengo Ujú. y así voy a vivir. Nací pobre y voy a morir pobre. Tú no tienes la culpa de haber nacido pobre, pero eres responsable de morirte pobre. Es que también es complicado porque yo sí creo que eso es entrenable. O sea, yo creo que, sobre todo de niño, Todo es me entrenable. refiero, no es tanto por genética de naciste como tonto, vas a morir tonto. Para mí toda persona, de hecho es más o menos lo que decía Orlando Porgar, todo niño sano puede ser bueno, Puede desarrollarse. puede claro. desarrollarse, pero Así. puede ser, no solo ser decente, me refiero a ser genio. Sí, Todo niño puede, todo Claro. niño sano puede. claro. El problema es de que hay una crianza tan terrible que luego por eso se quedan tan estancados y por eso no hay una mentalidad. ¿De quién sólida. depende? A ver, es que el problema es de que Depende es de un los ciclo, padres. depende de los padres, pero es un Los ciclo, porque los padres también dependieron de sus padres y dependieron de sus padres. Sin embargo, si yo vengo de un estrato social donde mis padres son pobres, Ujú. porque mi padre nunca pudo trascender Sí. y nunca vivió bien económicamente, pero yo miro a mis amigos, miro vecinos lo que tienen más que yo y tienen la misma edad que tengo yo y mi papá es más joven que ellos. ¿Qué pasó aquí? Pero eso, cuando tú eres pensante, dices, ¿qué pasó aquí? El que no es pensante, bueno, entonces voy a vivir de la fe tuya, voy a vivir de lo que tú me puedas dar y me voy a pegar porque tú siempre me invitas a comerme un sanguchito y a tomarme mi juguito. Y entonces en las escuelas, por ejemplo, hay niños que son pobres Sí. y se le pegan a la gente que lleva su sanguchito, dame una mordida, porque no tienen la oportunidad. Pero yo como padre, como madre, tengo la responsabilidad de convertir a mi hijo en alguien mejor que yo. Sí. Qué rico cuando tú miras a tus hijos que te superaron y no que, mi hijo ahora sabe más que yo, tiene más que yo. No, eso no me gusta. Pero hay padres así. Es que Hay padres que dicen, bueno, ya es cumpliste el 8 años, ya fuiste a la escuela, hiciste el primer Ya, año, sí. vamos al campo. Vamos al campo. Claro. ¿Por qué? Por lo que ellos aprendieron. Sí. A ellos les enseñaron exactamente lo mismo. Es el mismo patrón de la tortilla. Ujú. En Guatemala, las tortillas serían cuadradas. Entonces, pero son redondas. ¿Pero por qué son redondas? Porque mi mamá las hacía redondas. Ujú. ¿Verdad? ¿Y por qué las hacía redondas? Porque mi mamá también, mi abuelita le enseñó más de las redondas.
Y vamos con la abuelita y le preguntan, abuelita, ¿y por qué son redondas? Porque a mí en una ollita me enseñaron a echar la masa y salían redondas. Si hubieran sido cuadradas, las hago cuadradas. Es costumbre, Sí. es costumbre. Entonces, la costumbre nace de la sociedad, pero la ética es una ciencia que aprendemos. Entonces, tienes buenas costumbres y le agregas ética, entonces vas a ser una persona honorable, un ciudadano honorable. Vas a estar en una sociedad diferente y la gente te va a respetar por quien eres y no por lo que tienes. Uh-huh. Tú no tienes que contar qué tienes y qué no tienes. Cuando tú abres la boca, la gente sabe quién eres. Hay creo que era, no sé cómo explicarlo bien, pero es como... Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo no sé contigo. por qué me perdí mentalmente. ¿Cuál? Me perdí mentalmente, no sé por qué. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, ahora hay una cosa que también me parece, de hecho, no volviendo a lo que estamos hablando, hay una cosa que me parece interesante y es que hablamos todo esto, pero realmente cómo se replica. ¿Cómo qué? ¿Cómo se replica? ¿Cómo se forma gente pensante? Ajá. Si somos conscientes que los padres es complicado hacerlo en masa. Los maestros, por ejemplo, ellos son para hacer réplicas. Sí. Para eso se creó el maestro. El maestro es el máster. Uh-huh. Es el maestro, es la llave maestra que va a abrir las cerraduras. Sí. Es la llave maestra. Entonces, el maestro le enseña a estos a ser como él o mejores que él. Uh-huh. Pero hay maestros que no te enseñan eso. Entonces, no hay malos alumnos. Yo doy clases en universidades y lo que hay son pésimos maestros. Uh-huh. Pésimos maestros. No es que haya malos alumnos. Si tú estás flojo en una clase, estás mal en una clase, yo te voy a poner más atención para poder reforzar tu coeficiente intelectual y llevarte al nivel de los otros o ser mejor. Porque todos tienen el potencial cuando eres totalmente sano. Sí. Cuando eres sano. Entonces, tú puedes desarrollarte en cualquier parte con las características. Y yo no estoy viendo si tienes dinero o no tienes dinero. Yo estoy viendo las características de un joven que a mí me asignaron entrenar, enseñarle lo bueno, no enseñarle a chupar, no enseñarle vicios, porque hay de todo. Que eso es lo más terrible, porque esa es la parte de no mantenerte sano. Claro, es la sociedad. Por eso mantenerte sano es tan crucial. Claro. Y por eso es tan terrible de drogarse. Ahí la salud mental, ¿verdad? Claro. También la salud mental. Que no es muy saludable. Es que hay que cuidar cada cosa, porque en el momento en el que uno cae, es muy complicado salir. Uh-huh. Y entonces eso ya no te deja, porque ya no sos sano. Claro. Ya físicamente te cuesta aprender porque tu cerebro está perdido. Claro. Sí. Y es complicadísimo salir. Y el cerebro, las neuronas, cuando salen las células de las neuronas y se mueren las células porque el átomo se apartó de ellas, uh-huh. Entonces ya tienes un cerebro muerto. Uh-huh. Tienes un cerebro muerto, porque el átomo es el que le da vida a la célula y la célula a las neuronas. Entonces de ahí te desarrollas y tienes un cerebro increíble. Dice, ese cuate, no, simplemente está entrenado. Uh-huh. Entrenado. Un idioma, por ejemplo, tú lo puedes aprender en 6 meses, se aprende 2 palabras diarias. Uh-huh. Yo lo experimenté. Entonces, puedes aprender un idioma. Y un niño de 4 a 12 años puede aprender un idioma por año. Si el padre y la madre se ocupan y se preocupan y aman a su hijo, lo van a entrenar de cierta forma para que él sea mejor que los demás, sin tener mejor cerebro que ellos. Tienen la misma cantidad de neuronas, el mismo cerebro, pero yo me estoy preocupando porque mi hijo sea mejor que ellos. Claro. Pero no será. No será. Digamos, a mí me gusta verlo como que cada hijo es como una iteración, por así decirlo, del padre, del ADN de los padres. Claro. Entonces, el punto es que mi hijo es mitad yo y mitad la persona que se supone que amo. Uh-huh. Es yo, es una iteración de mi ADN. Libre albedrío. Pues claro, con su propia decisión, pero es mi ADN. Sí, así es. Es yo, sí. Hasta cierto porcentaje. El punto es hacerlo mejor que yo. Pero cuando no te pareces al papá, tú crees que es tu papá y no es tu papá. Claro, esa es la ventaja de sí parecer. Entonces, mi hijo, ¿por qué será que es así? Porque no es su hijo. No, pero volviendo a lo serio del tema, yo creería que personas responsables, personas pensantes, personas conscientes, personas preparadas, personas que estudiaron, pueden enseñarle mejor a los hijos. Probablemente. Estoy hablando de lo didáctico. Sí. Porque la educación es en la casa, claro. Los principios y es en la casa. Y eso es algo distinto. El respeto es en la casa. El ser correcto a donde tú vas, te lo enseñó mamá.
no te lo enseñaron en la escuela. Claro. No te lo enseñaron en la escuela. La escuela es para lo didáctico nada más. Y entonces, erróneamente, tenemos una mala educación, tenemos un mal pensum, un pensum demasiado amplio, donde los niños se van a perder y ya no quieren seguir. Por eso muchos tiran la toalla, porque dicen, pues, es mucho lo que tengo que aprender. Claro, es mucho. Entonces, si tú le das 7 clases en su pensum al niño, de primero a sexto año, y luego de primero a quinto bachillerato, le das 7 clases, vas a ser genios. Le das matemática, le das idiomas, le das lectura, le das respeto, le das computación. Los llevas a otro nivel. Sí. A otro nivel. No, yo agradezco mucho este tiempo contigo. Sí. Muy agradable. Sí. Para ir cerrando, me gustaría, como se me ocurrió, todo el tema de esto de mantener como el ser pensante. ¿Qué libro o qué libros podrían ayudar a una persona que está como en el limbo de entre ser y no ser pensante para leerlo y de verdad pensar, ok, yo quiero ser así? Okay. ¿Qué libro puede ayudar? La Biblia. La Biblia. Yo creo que es el único libro que a mí me hizo cambiar, Okay. que despertó mis neuronas, que despertó mi espíritu, que dominó mi alma y que me llevó a otro nivel. Entonces, después de leer la Biblia no sé cuántas veces, no estoy hablando de religión, Claro. porque no soy mojigato, no soy religioso. Y yo no soy evangélico, no soy católico, no soy mormón, no soy testigo de Jehová, yo soy hijo de Dios. Claro. Y eso me lleva a otro nivel. Entonces, ese libro te lleva a pensar, pero ese libro no es para leerlo, es para estudiarlo. Y cuando lo estudias, vas a otro nivel. Vas a otro nivel y por supuesto que hay otros libros interesantes. Hay otros libros interesantes, pero no así. Claro, pero no como ese. Cuando Dios te pone a pensar, entonces vas a pensar. Gracias, Dan. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que les haya gustado mucho el programa. Que tengan una muy buena tarde.